Waiting in the quiet place, longing for embrace. Lord, I look to you. You're faithful to reveal your heart. From the very start, I was meant for you. I am waiting. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos una nueva jornada en la conversación devocional, o también un poco del estudio de la palabra del Señor. Cortito, pero una forma de estar aprendiendo más de lo que el Señor nos quiere decir, sobre todo a través de su palabra, la bendita palabra de Dios. Estamos hablando del libro, en el libro de Efesios, capítulo 6, que habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Entonces, recuerdo, Pablo estaba prisionero, estaba escribiendo cartas y seguramente veía a los soldados que lo tenían custodiado. Entonces dijo, esta es una buena forma de explicarle a los hermanos de otros lugares que esta es una lucha espiritual. No es una lucha entre personas, no es una lucha de tratar de dañar a, por ejemplo, que yo quisiera dañar a Marcos o que quisiera dañar a José. No, sino que tiene que ver con una lucha con huestes espirituales. ¿Ya? Y en la Biblia habla de huestes espirituales de maldad. Ya hablamos del yelmo de la salvación, del escudo de la fe, como dice ahí la palabra, y voy a recordar lo que dice ahí en Efesios 6. Señala: vestido de toda la armadura de Dios. No estamos siguiendo el orden exacto que aparece aquí, estamos hablando de manera dispersa, pero vamos a llegar al contexto general. Entonces, la invitación es a vestirnos con la armadura que Dios da. No la armadura que podemos nosotros pensar, sino que la que da Dios. Y la que da Dios tiene un sentido real. Y va a decir, por ejemplo, que tenemos que tomar, aquí dice, el escudo de la fe, con los que podamos apagar, decía, todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, o el casco de la salvación, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de otro. Entonces, estamos protegidos, pero también tenemos armas de ataque o defensa, en la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, voy a usar otro casco que tengo, que es más romano, para seguir con la misma idea, ¿ya? Entonces, tengo aquí el casco. Ahí me va, porque antes con el otro, con los ojos así, me costaba mucho, porque se escondía mucho. El yelmo o el casco de la salvación. El escudo de la fe. Ajá. Pero no es solo defensa, sino que también es defensa y ataque. Y aquí les tengo lo que nos señala la Escritura, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos aquí el escudo y mi espada. Sirve para defenderme, pero si es necesario, con ella puedo atacar, ¿ya? Una buena espada como esta. Entonces, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda en lo que se refiere a defensa y ataque. Y Jesús lo hacía perfectamente bien. Suponiendo cuando Satanás lo fue a tentar, y aquí hubo una lucha espiritual, quería tentarlo para que hiciera lo que él quería, para de alguna manera dominarlo, como trata de dominarnos a nosotros. Y recuerden que Jesús fue tentado en el desierto. Y cada vez que Satanás lo tentaba, por ejemplo decía, adórame y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Y Jesús le decía, escrito está, al Señor solo adorarás. Y ahí Satanás decía, y se revolcaba porque no lo lograba pillar. Porque él usaba la defensa, la palabra, la espada. Entonces decía, escrito está.
Y en muchas ocasiones en la Escritura nos encontramos que Jesús señalaba, escrito está, es como si nosotros dijéramos, está escrito en la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, en Romanos, por decir una expresión, Romanos 8, y voy a leer uno de los versículos de Romanos 8, va a decir, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, escrito está que los que amamos a Dios, las cosas nos van a ayudar a bien, aunque en el momento se ven como malas o complejas, o uno dice, oh, ¿por qué me toca pasar esto? Si Dios me amara, algunos llegan a pensar eso, si Dios me amara no me pasaría esto. Pero la promesa es que eso en algún momento va a ser para bien de nosotros. A modo de ejemplo, lo conté el año pasado, ahora se lo repito así rapidito. A mí, hace muchos años atrás, jugando a la pelota me quebraron la pierna. Y tibia y peronera, 2 huesos. Y tuve 2 operaciones, la pasé re mal en esos momentos. Entonces decía, ¿por qué me pasará esto? Y uno hubiera pensado, mejor no hubiera ocurrido, hubiera dado re bien. Pero ese hecho se transformó para bien. Se transformó para bien en muchos sentidos. Me hizo crecer más en mi relación con Dios, me hizo conocer más la función que hacía mi esposa y la fuerza que tenía para ayudarme, atenderme. El Señor me llevó a una casa espectacular, porque como estaba fracturado no podía estar haciendo otras cosas, y del trabajo me llevaron a otro lugar. Se le contaran todas las cosas que viví en ese tiempo. Genial. Y yo digo, gracias Señor, porque esa fractura me ayudó para bien en todo sentido. Así que hay que usar la espada. Pero ¿cómo la puedo usar? En la medida que yo la conozca. Es bueno leerla. Y genial cuando ustedes tienen una Biblia en la casa. Léanla. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan. Es un evangelio que el primer capítulo es como un poquito más complejo, pero después nos encontramos con toda la enseñanza de Jesús. Y cuando uno la conoce dice, por eso ocurre esto. El Señor me dice esto. El Señor me ayuda de esta manera. Así que lean su palabra, apréndanla. Aparte de lo que podemos decir aquí, usemos la espada de la fe cuando vengan los problemas. Así que vengan los dardos, venga lo que ocurra, yo ya estoy preparado para enfrentar al enemigo. Chao, Dios les bendiga. Waiting in the quiet place, longing for embrace. Lord, I look to you. You're faithful to reveal your heart. From the very start, I was meant for you. I am waiting